Y seguimos en las instalaciones de Dave Studio. Nos encontramos con la gran Fresia Linda. Después cuántas lunas, cuántas noches. ¿Cómo estás, Fresia Linda? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Hola, ¿qué tal, Juliancito? Un saludo muy especial para todos nuestros amigos seguidores de Full Ritmo. Les saluda a su amiga Fresia Linda, la dulzura del amor. Estamos aquí felices en una sesión de fotos. Claro, y miren, Regia, qué lindo mamá. encontrarnos aquí, la verdad, después de muchísimo tiempo. Es un gusto volver a verte, don Juliancito. Sabes que se te quiere muchísimo. También, Todas, igual, a nombre de todas digo, porque todas te queremos mucho. Igual te queremos, Fresia Linda. No, aunque el año pasado fue que nos encontramos en Tacna, pues. Claro. ¿no? El aniversario de Tacna, ¿no? Así es, hemos estado trabajando pues junto a Aries Producciones, Claro. ahí en la ciudad heroica de Tacna, y ahí nos vimos. También estuvo Florelisa, los Chapis. Claro. Sí, fue una noche muy bonita y bueno, ya se viene también en agosto, el aniversario de Tacna, sí. Y Fresia Linda, y los temas nuevos también que están ahí dándole duro, ¿no? Esos temas fuertes también, ¿no? Sí, hace una semana aproximadamente pues hemos estrenado lo que es una primicia. Juraste amarme, ese para todos los mentirositos, con cariño por supuesto. Aquello que bueno, es que todo empieza muy bonito, Sí, ¿no? Cuando pues, uno se enamora, claro. a veces piensa que con esa persona va a estar pues hasta viejitos, hasta morir, vamos a estar juntos. Entonces por eso dije, ¿por qué no sacar una canción a ellos, no? Esa es una composición mía, por supuesto. Ah, mira, ya estás ya componiendo. No, yo siempre Siempre compongo, compuestas. claro, mi primera composición fue el tema Corazoncito. Ay, Ya. no sé, Claro. no sé qué pasó. La segunda composición que hice fue el tema Presiento. Y pegaron. Que ella no me mira, quiere. yo pensaba que alguien te daba esos temas. No, mira, qué y lindo, el ¿vale? tercer tema que fue Ya volveré. Éxitos. Sí, eso fue. Clásico Y ya, ¿no? la cuarta composición también que tuve, que lo hice a las mamitas. Mamita, mamita, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? No llores más, mamá. Con esta canción he tenido mucho problema, te diré, porque es una composición que me marcó a mí, porque cuando la había compuesto esta canción, yo para entonces tenía todavía a mi papá a mi lado. Y en la canción habla pues que el papá se fue, ¿no? Mi padre desde el cielo nos va a cuidar. Y no pensé que me iba a pasar eso tan pronto a mí. Mira. Sí, o sea, me nació, yo escribí y ya pues lo plasmé en una canción, pero no pasó ni 6 meses, creo que mi papito falleció. Entonces como que esta canción me marcó y en todos los eventos me pedían, mamita, yo no podía cantarlo, no lo canto hasta ahora. ¿Por qué? Porque a veces en escenario me quiebro, ¿no? Me quiebro, me acuerdo a mi papá, entonces me quiebro y termino llorando, y cuando lloro se me hace un nudo en la garganta y no me sale ni no Sí, puedo pues, cantar es llorando. terrible perder un familiar, ¿no? No, es lo terrible, peor ¿no? que Sí, puede pues. pasar en esta vida, porque para mí fue muy chocante, porque yo soy la hija única, entonces era la Mira, engreíta pues, de papá, ¿no? claro. Mi papá me complacía en todo. Entonces por eso que ya no escribo canciones que no quiero que me pasen. Ya me Y es pasó. paradójico, ¿no? Porque todo el mundo en las redes sociales, bueno, son supersticiones, pero como tú dices, A veces lo que cantamos claro, nos mira, el pasa. caso de Muñequita Mili también parece que no, 1000 años. Sí, parece pasarán, que ella ¿no? presintiera y Presintiera, ella ha cantado esta pobrecita, canción pues, y dice a veces sí. frases que coinciden, ¿no? Sí, pues. Y entonces yo ya lo había pasado, a mí ya me había pasado que escribí una canción y me pasó. Y tú has trabajado pues con la Muñequita Mili en el sur, ¿o no? Claro, en Tacna sí En hemos Tacna, trabajado siempre en el han mismo trabajado, escenario, ¿no? sí, la veía yo, mira, de pequeñita no la conocí, pero veía sus videos, tan pequeñita, Claro, con tanto sí. talento. Imagínate, tenía tanto por dar a nuestro querido Perú, y bueno, lamentablemente pues a veces pasan cosas que uno jamás imaginaba, ¿no? Sí, pues, Y que- entonces pues y ahora quiero componer canciones que esa canción lo compuse también porque me nació, ¿no? Ese que aquí estaré. A veces siempre uno piensa que ahí va a estar siempre con esa persona y la vida te demuestra que no es así. Es así, ¿no? Y por eso compuse. Tantas experiencias que ya tienes en la vida, pues, Sí, como que uno ya ¿no? empieza a escribir. Y ahora tu corazoncito, ¿cómo está, mamá? Está feliz, Está feliz, está ¿no? feliz, Siempre está la latiendo. pregunta, ¿no? Siempre está latiendo Y bien. siempre esa respuesta, ¿no? Me parece bien de tu parte, ¿no? Que hay que disfrutar, como dices, ¿no? Sí, bueno, hay que vivir. Porque a veces los fans se molestan o se pican cuando ven a su artista con alguien, ¿no? Son celosos. Son celosos los fans, pero ya demasiado también, pues, ¿no? Sí, bueno, ya tengo 44 años, chicos, ya piensen en mí, por carajo, favor. ya piensen en mí. También tengo derecho. Sí, pues, porque a veces
es un poco de egoísmo de los fans, ¿no? Tener a su estrella ahí sola, pero también somos seres humanos. Somos seres humanos, necesitamos cariño, necesitamos amor, ¿no? Como ustedes. Sí, fue esta bonita primicia, lo he hecho con mucho cariño, esperemos que les guste. Es una composición mía y bueno, también vamos a grabar cover, no voy a decir que no se graba cover. Hay canciones que me gustan y me gusta interpretar, ¿no? Pero si se puede componer también hay que hacerlo. Y el tema que sí, que todo el mundo está copiado, que está hecho memes, que han ido a TikTok, no me caso, ¿no? Y ya me imagino que varias chicas se identifican ese tema. Uy, no, sí, lloran. ¿Cuántas no se llevan pues, pésimo con la suegra? No, pero también hay suegras buenas, no todas son malas. Sí, pero hay suegras que también dan de lejitos nomás. ¿Y esta canción de quién es? Este es de Eduardo Velázquez, un amigo mío de Tacna, también compañero de la música. Y te dio para que tú lo cantaras. Claro. Y ya cuánto habrá ganado de regalías, ¿no? Porque esto se escuchó por todos lados. Y hasta ahora se escucha, hasta ahora, ¿no? se sigue. Ese tiempo, pues aquellos años, mira cuántos años han pasado, don Juliancito, casi 20 años ya. 20 años, 20 rápido. Años. Yo recuerdo cuando ya te Radio Inca, ¿no? Estabas ahí, toda tímida, pues, linda, chiquilla, ¿no? Todavía. ¿A qué edad llegaste a Lima, mamá? Bueno, yo llegué a los 20 años, sí, bonita, sí, chiquilla, flaquita. Claro, nunca voy a olvidar. Estaba sentada en el pasillo de Radio Inca. Sí, era súper tímida.